¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? En este martes 14 de enero de 2020 les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana vamos a analizar la situación que se vive en Oriente Medio tras el asesinato del principal líder militar iraní Qasem Soleimani, ordenado por el gobierno de los Estados Unidos, y las repercusiones que esto está teniendo en la zona y las que puede llegar a tener en el resto del mundo. La decisión de eliminar a Soleimani parece marcar un cambio en las decisiones que hasta ahora venía tomando Donald Trump en esa zona del mundo. Analizaremos también las repercusiones o los efectos que puede tener esta escalada de violencia, así como en la política interna estadounidense a 10 meses de las elecciones donde el actual presidente busca la reelección. También haremos el análisis de lo que esta situación puede significar para el precio del petróleo y el impacto que tendría para economías como la nuestra, totalmente dependientes de estos temas. Hablaremos esta mañana. Comenzamos. Y como ya poníamos en contexto de estos temas, vamos a hablar esta mañana de la situación geopolítica y del conflicto que se ha generado entre Estados Unidos e Irán. Damos la bienvenida al doctor Rubén Zamora, que está con nosotros, y también a Naida Medrano, que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Naida? Muy bien, Wendy. Buen día. Un gusto estar acá, doctor. Qué gusto saludarle, y a las amigas y amigos televidentes, que sea una plática provechosa para conocer sobre todo, ¿verdad? Por supuesto. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Es un gran placer estar con Naida, con usted y con todas las personas que nos están escuchando este día. Por supuesto, y para sumar a este análisis damos la bienvenida vía Skype a Emilio Viano. Él es experto internacional. Emilio, buenos días, gracias por estar con nosotros en este enlace. Muy buenos días, gracias por invitarme, es un placer. Emilio, vamos al grano. ¿Por qué el presidente Donald Trump decide asesinar al principal militar iraní, Qasem Soleimani? ¿Por qué ahora? ¿Por qué se toma esta decisión? Bueno, claramente, primero, antes de todo, es claro que Soleimani tuvo mucho éxito en organizar toda una red de militares, oficiales o guerrilla en el área del Oriente Medio que pueden oponerse a los Estados Unidos. Efectivamente, podemos bien pensar que desde Irán hay toda una red de milicias que luchan por causas chiitistas en contra de los intereses de los Estados Unidos. Hay en Siria, hay en Líbano, hay en Israel, en el territorio palestino, hay en Yemen, hay en otras partes de la región que están coordinados por Irán, financiados por Irán. Y Soleimani era verdaderamente la persona que tenía la capacidad, el intelecto, la estrategia de coordinar todo esto, de dar fuerza, por ejemplo, a las fuerzas de movilización del pueblo en Irak, que presentan un desafío muy importante a las tropas estadounidenses en este país. Así que, desde ese punto de vista, se puede bien entender que Soleimani era visto como un enemigo número uno de los intereses de los Estados Unidos. Segundo, yo pienso que el presidente lo hizo, se podría decir, como una distracción cuando está para empezar el procedimiento de su destitución, particularmente hoy en día, este martes, y claro que él quería un poco distraer la atención de todos los comentarios y pedidos, exigencias, discusión, críticas que acompañan este procedimiento. Y tercero, yo creo que él quiere continuar, complacer a su base para su reelección, votantes que apoyan mucho la política dura en el Oriente Medio, en particular cuando se invoca el nombre de Israel. Así que ellos apoyan mucho todo lo que protege a Israel sin ninguna crítica de lo que está haciendo el gobierno israelí, por ejemplo, con los palestinos. Y eso es muy importante para su base, particularmente en el sur de los Estados Unidos, a donde los evangélicos tienen millones de fieles que votan ciegamente en este momento
para Trump y que apoyan ciegamente Israel. Emilio, y en esta posible estrategia que podría tener Donald Trump de distraer el proceso del impeachment que se sigue contra él, digamos, poner este tema en contexto, ¿no podría realmente afectarle en su propia candidatura a 10 meses de las elecciones que se celebren en Estados Unidos? Bueno, es parte de su campaña de presentarse como un presidente fuerte, un presidente decisivo, un presidente que no tiene temor de tomar medidas para defender supuestamente a los intereses de los Estados Unidos y proteger a sus aliados más importantes en la región, como por ejemplo Israel, y para complacer a su base, para mantener la base, digamos, fiel, entusiasmada, aprobando de él cuando hay noticias negativas por este procedimiento de destitución posible aquí en Estados Unidos. Así que es una táctica que él utiliza desde tiempo y continuamente para mantener su base, porque él ha calculado que como fue elegido con este tipo de votante, con este tipo de voto, por naturalmente también el mecanismo del colegio electoral aquí en Estados Unidos, porque perdió la elección popular por casi 3 millones de votos, pero la ganó gracias a este mecanismo de colegio electoral que controla las elecciones aquí en Estados Unidos. Así que él piensa, yo gané con este tipo de voto, con este tipo de gente, y tengo que continuar a mantener a esta gente conmigo. No me importa si me critican los académicos, los periodistas, los líderes extranjeros, no me importa si no están de acuerdo conmigo. Lo que importa es que esta gente continúe a estar conmigo para darme su voto, y con esto puedo asegurarme mi reelección. No necesito el 100%, ni el 60%, ni el 70%. Necesito solamente el 51% en el sentido de distribución también por el colegio electoral. Emilio, esta táctica del presidente Donald Trump la hemos visto en el pasado, por ejemplo, presentar una especie de enemigos. En el pasado lo ha hecho con los inmigrantes, sobre todo ilegales. Ahora presenta un nuevo enemigo, que es Irán. La pregunta es, ¿le puede resultar de igual forma positivo como lo vimos en la elección pasada, que lo hizo ganar en la presidencia de Estados Unidos? Bueno, por su base sí podría ser, porque él se presenta como este líder decisivo, fuerte, que actúa, que no espera, digamos, el consenso internacional, que no respeta acuerdos del presidente Obama, por ejemplo, porque él tiene este gran deseo de destruir completamente el legado del presidente Obama, sea en el campo, digamos, de la salud, del seguro de salud universal para los norteamericanos, sea, por ejemplo, por este acuerdo con Irán que fue negociado por Obama y muchos países europeos, y también Rusia, China, la Unión Europea, etc. Y esta es otra prioridad que él tiene. Tiene ese deseo de derribar completamente el legado histórico de Obama, de presentarse como alguien que verdaderamente ha impulsado un movimiento nuevo en el país, que va a hacer, como él dice, América grande otra vez. Y es algo con el cual está muy enfocado, y que continúa a utilizar a pesar de las críticas, a pesar del rechazo, sea doméstico que internacional, porque, como ya dije, él está contando sobre esta gente para darle la reelección en el noviembre próximo. Más allá de este tema, Estados Unidos ha presentado, digamos, para ver la parte de la justificación que ha dado el presidente Trump sobre este ataque a Irán, que de hecho ha tenido pues varias contradicciones. ¿Hay pruebas suficientes, o las ha presentado Estados Unidos, de un ataque o por parte del líder de Irán hacia Estados Unidos para poder comenzar con este conflicto? Siempre menos. Vale decir que con el pasar del tiempo, con entrevistas con el ministro de Defensa, con el ministro de Asuntos Exteriores, ya se sabe que esto no fue así. Ya hubo contradicciones enormes, ya no se presentaron pruebas, ya no se confirmó que verdaderamente había esta inteligencia, así que ya se está descartando esta explicación.
de todo modo, en mi opinión, no es importante para Trump. No sé por qué se pusieron en este rincón, porque para él lo puede justificar diciendo Soleimani era un general que coordinaba muchas milicias en toda la región, desde Yemen a Siria, a Irak, al Líbano, al territorio palestino, amenazando también a nuestros aliados en los países del Golfo, los países árabes como Kuwait, Arabia Saudita, Dubái, etcétera. Y lo eliminamos cuando pudimos hacerlo, porque estamos prácticamente en guerra con ellos, porque ellos nos están atacando, como atacaron la embajada de los Estados Unidos en Bagdad. Esto habría sido mucho más limpio, en mi opinión, más claro, más honesto. Inventaron toda esta historia de un ataque inminente. Claro, puede haber ataques inminentes, siempre hay posibilidades de accidentes en toda situación de nuestra vida, pero no pudieron al final confirmarlo, y ya esto está descartado aquí en los Estados Unidos. Pero nuevamente tengo que subrayar que para su gente, para los que lo apoyan, esto significa nada. Él actuó, él defendió, él habló de la muerte de soldados americanos a causa de lo que Soleimani organizó en esta región. Esto ya es suficiente. Y así que para él es, digamos, algo que confirma su posición con su base, y es muy positivo para su reelección. Perfecto, Emilio. Muchas gracias por habernos acompañado en este enlace y por su análisis sobre lo que está sucediendo con este conflicto entre Estados Unidos e Irán. Pase buen día. Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Bien, ahora traslado el análisis a nuestros invitados que están en el estudio. Naida, ¿qué elementos anteceden a todo este conflicto que nosotros estamos observando? Que parece que países como el nuestro lo vemos muy lejano, pero si esto llega a agravarse, lógicamente hay muchas repercusiones, sobre todo económicas, que podemos tener. Por supuesto. Justamente, Wendy, nos parece algo muy lejano y algo además muy inmediato, colocado a través de determinadas noticias. Sin embargo, históricamente yo creo que también hay que hacer, o sería prudente hacer un histórico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entre estas relaciones Estados Unidos-Irán? No es una tensión nueva, tiene todo su proceso histórico antecedente, pero antes me gustaría también conversar con la población salvadoreña sobre de qué o a qué nos referimos cuando hablamos de geopolítica. Porque claro, va a ser una palabra, y es una palabra que ahora está sonando mucho, ¿no? Entonces geopolítica, y todos posicionan geopolítica, entre otras. Y claro, tiene que ver precisamente con esta rama o con esta ciencia que estudia todos los efectos de la geografía, es decir, cómo la geografía tiene que ver en las relaciones internacionales y en la política internacional. O sea, aunque no nos parezca inmediatamente parte de un análisis, la geografía cuenta. La geografía cuenta cuando estamos hablando de decisiones de política exterior y cuando estamos hablando precisamente de relaciones exteriores, que tiene que ver con todo este proceso de diálogo de tensiones existentes entre Estados Unidos y que tiene que ver profundamente con 4 elementos que la conforman. El primero de ellos pasa por el nivel de poder, es decir, qué nivel de influencia tengo en determinada zona y a qué nivel logro yo incidir o influir para que las decisiones de quienes están cerca entonces puedan incorporar mi interés. Eso es muy importante reconocerlo, ¿no? Otro tema que es de relevancia comentarlo tiene que ver con la unidad territorial y la defensa de las fronteras, y esto pasa también por esta visión geopolítica y por estas relaciones internacionales, y que definitivamente llama a la posibilidad de hacerlo vía militar, vía la fuerza, ¿verdad? Que es como lo que vemos a nivel mundial, pero también vía blanda, es decir, estas posibilidades en donde el idioma, los efectos culturales, el compartir de determinados factores de la cultura cohesionan. Y por último, que hablamos precisamente de estas conexiones internacionales duraderas que tiene que ver con cómo voy tejiendo estas relaciones en un entorno en el que geográficamente hay determinados recursos, elementos y puntos de mi interés, y que esa conexión va a apoyar mi nivel de poder o mi nivel de influencia en la zona. Por ahí trajimos un pequeño mapa para realmente ubicarnos de realmente qué significa la zona en la que se encuentra Irán y Arabia Saudita y toda esta zona, ¿no? Oriente Próximo y Oriente Medio.
Y claro, si nos fijamos, bueno, acá lo hemos dividido incluso, ya vamos a entrar a hablar un poco del pueblo iraní. Ahí hay un golfo y hay un estrecho muy importante. En primer lugar, Irán es el cuarto país de exportación petrolera o que tiene petróleos en el mundo. A esto le sumamos que es el segundo a nivel mundial en reservas de gas natural, colocado precisamente en esta zona donde está el estrecho de Hormuz y también que es donde transita, esto es importante también comentarlo, es donde transita precisamente todo este intercambio y todos los buques que mueven el petróleo, entre otros artículos de comercio, etcétera, ¿no? Entonces, si vemos un poco más abajo, también está Arabia Saudita. Si partimos que geopolítica es precisamente el estudio de esa geografía y esos recursos, y esa geografía entendida también como la geografía humana, que son esas relaciones alrededor de esos recursos que existen, ¿no? Cuando vemos este estrecho, cuando vemos el Golfo como está y cuando vemos entonces luego los intereses en una zona en donde históricamente también ha habido todo un proceso de posicionamiento entre uno y otro espacio, que esto seguramente se puede alargar muchísimo en un proceso de diálogo porque claro, tiene que ver también cómo la zona divide su misma teocracia, su misma lógica, su mismo funcionamiento. En Irán, por ejemplo, predomina el 20% aproximadamente de los chiitas, que es esta subdivisión del islamismo y que definitivamente coloca frente a Arabia Saudita y el resto, digamos, con porcentaje más, porcentaje menos, a los suníes que son como aliados, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, como aliados de un mundo más occidental, mucho más occidentalizado. Entonces, al conocer que Irán, en el mundo persa además, viniendo de la civilización persa, representa todo un eje cultural, todo un eje en potencia milenario, que además tiene intereses específicos y geográficamente está colocado en un lugar, como lo vemos en el mundo, ¿verdad?, de vital importancia, más siendo el segundo país en reservas naturales de gas natural y el cuarto con el tema de abastecimiento de petróleo, entonces definitivamente lo convierte en un país en el que las relaciones internacionales marcan mucho. Precisamente eso es geopolítica. Vamos a ver algunos hitos históricos que creo que nos pueden poner también en antecedente de esta relación por la geografía en la que estamos. Vamos a verlo más adelante, Naida, con este contexto que nos ha dibujado. Doctor, ¿cómo podemos entender entonces la decisión de Estados Unidos y de alguna forma el cambio de discurso que ha tenido luego de que Irán reconociese el derribo del avión ucraniano donde murieron 176 personas por un error? Bueno, mire, yo creo que el contexto que ya Naida nos ha estado presentando, yo quisiera presentarlo más desde el punto de vista de la guerra. O sea, el lugar de guerra del mundo más elevado es ahora el Medio Oriente. Pero lo que estamos enfrentando para poder analizarlo no es una guerra normal. Dijéramos, las guerras normales son, aquí está un bando y aquí está el otro y se matan entre sí. ¿Ya? La Segunda Guerra Mundial era eso, el eje por un lado, los aliados por el otro y se mataban. El problema es que en el Medio Oriente en este momento hay 4 guerras distintas, con distinta connotación cada una de ellas. No puedo entrar a describirlas, pero sí enunciarlas. La primera guerra es la guerra más vieja, es desde el siglo XVI, cuando se separa el Islam, cuando muere Mahoma, por la sucesión de quien gobernaba el Islam, viene el quiebre entre los chiitas y los sunis. Y desde entonces, esas dos facciones, en que los chiitas son el 20% y los sunis son el 80% de los maometanos, esa confrontación tiene desde el siglo VI de estarse matando. La guerra de los cristianos en Europa duró 100 años, bueno, la última, ¿verdad? Hasta el Tratado de Westfalia que la paró, ¿verdad? Pero ahí llevan ya 6. Entonces, eso está en el trasfondo de todo este conflicto. Irán, por ser la minoría, tiene una actitud
por un lado defensiva y por otro lado altamente agresiva. Primera guerra. Segunda guerra. Hay una guerra también allí que ha venido estando desde hace ya muchos años, que es la guerra de independencia nacional, el caso de los kurdos. Si podemos poner nuevamente lo que nos ha traído el mapa, ¿verdad? Porque eso nos ayuda mucho a entender, para ¿no? entender, y a que los televidentes lo tengan más claro. Sí. La punta de Turquía con los demás países, el norte de Irán y el norte de Irán y de Siria, allí están, bueno, y también siguen para allá, y en Irán están los kurdos. Los kurdos han peleado por su independencia porque son algo muy diferente al resto de las poblaciones. ¿Ve? De hecho, en la Primera Guerra Mundial habían salido bien, pero después los traicionaron las potencias europeas y ya no les dieron su territorio. Bueno, allí hay una guerra que ha estado, que los iraníes apoyan en contra de Turquía y de los gobernantes de Irán y de Irak. Y esa guerra está siguiendo. Y ahora, por ejemplo, en la lucha contra los yihadistas, o sea, el ISIS y todas estas cosas horribles que han pasado ahí en esa zona, ¿verdad? Los kurdos han jugado el papel principal, aunque nadie lo dice aquí en Occidente. Quienes tomaron la capital de los yihadistas del Estado Islámico, ¿verdad?, del califato, fueron los kurdos. Y los que acabaron con los 3 centros principales de los yihadistas fueron los kurdos, apoyados por Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Estados Unidos, Trump, de repente decide, voy a sacar mis tropas de allí. Y al sacar sus tropas de allí, Turquía, que es la que más ha peleado contra los turcos, empieza a barrer a los turcos, ¿verdad? Eso se ha medio parado últimamente, pero es otra guerra. La tercera guerra es la antiterrorista. El terrorismo se ha centrado allí con estas extremistas yihadistas que de islámico tienen muy poco. El Islam es otra cosa distinta a lo que estos señores hacen. Se aprovechan de la letra de normas que se usaban hace más de 1000 años para ahora imponer su voluntad sobre todo lo que conquistan. Pero en fin, allí esa guerra contra los yihadistas se ha estado desarrollando en todo ese territorio. Y finalmente tenemos en todo este contexto la guerra internacional por preeminencias, que en este caso se centra principalmente entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia, si usted ve, es todo lo que está arriba de ellos, todo lo que está en gris. Y para Rusia, la inestabilidad de toda esta zona lo considera una amenaza para ellos. Sobre este punto que acaba de mencionar, doctor, ¿qué se podría esperar entonces de países como Rusia, China también y Turquía, que también tienen intereses en la región? No metamos a China en esto porque China tiene una política diferente. ¿En el caso de Rusia, por ejemplo? El caso de Rusia es que está totalmente metido en esto, apoyando, por ejemplo, al régimen, ¿verdad?, en Siria. Ahí lo tiene el verdecito que está pegado a Irak. A Irak, perdón. Allí el gobierno es suní, pero la gran mayoría de sus habitantes son chiitas. Y por eso es que allí hay un pleito interno muy fuerte. Pero entonces Rusia, junto con Saudi Arabia y el resto de los sunís, apoya al régimen de Assad, en contra del pueblo. Estados Unidos está en contra de Assad. ¿Me entiende la complicación también de balance de poder que hay allí, que es, creo yo, el lugar en este momento en el mundo donde más se están enfrentando? Yo pongo a los chinos aparte, los chinos no se quieren meter en esto. Si usted ve, los chinos están bastante separados, quieren ser amigos de todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su expansión no es militar. Su expansión es económica, es comercial. Y ellos quieren asegurar esta etapa para su hegemonía mundial y no meterse a problemas como los que Estados Unidos está teniendo en esta zona. Bien, con este contexto vamos a una pausa y regresamos con más de ese análisis. No nos cambie.
de la mañana con 3 minutos. Continuamos con este análisis de la tensión que se vive entre Estados Unidos e Irán y las repercusiones que esto está teniendo y podría traer al mundo. Nos acompaña en el estudio el doctor Rubén Zamora y también está con nosotros Naida Medrano. Y para poner en contexto, estamos viendo en pantalla algunos titulares de noticias alrededor de ese tema, donde dice: el gobierno de Estados Unidos exige el fin de los ataques a bases militares en Irak. Irán responde a Estados Unidos con un ataque con misiles a 2 bases en Irak, que es parte de lo que hemos estado conversando. Tenemos también Irán, Estados Unidos, 7 días de alta tensión que cobraron la vida de decenas de inocentes por error. Y con este punto me quiero detener un poco, Naida, porque es importante el reconocimiento que ha hecho el presidente de Irán del arribo del avión donde murieron 176 personas civiles completamente ajenos a este conflicto que se está viviendo. Y dice Irán, bueno, es un error, ha sido una equivocación, una negligencia. Primero, ¿cómo se interpreta esto y qué repercusiones podría traer para Irán? De hecho, ya está teniendo repercusiones, es decir, mucha gente que empezó a apoyar algunas de las medidas específicas de respuesta. Aquí hay que aclarar un poquito también, de respuesta de Irán frente a un bloqueo económico que se había logrado superar con un acuerdo nuclear allá por 2015, un poquito más adelante, pero que al entrar Donald Trump sale del acuerdo y redobla las medidas de, por supuesto, restricción económica internacional hacia Irán. Entonces, Irán lo que hace es responder escalonadamente. En primer lugar, empieza, sí, de manera militar a colocar determinados blancos, a efecto de entonces empezar este tablero de ajedrez sobre la geopolítica que describimos anteriormente. Estoy defendiendo mi nivel de influencia y mi nivel de poder en la zona, a efecto que este bloqueo económico no me logre restringir al punto de que existan estos cambios, transformaciones, entre otras, a interés no interno, sino que externo. Entonces, comprendiendo esto, que es muy importante también, es decir, por qué Irán empieza a hacer esta serie de ataques de manera escalonada y por qué Irán incluso ya a la fecha ha dicho, bueno, hay cláusulas del acuerdo que definitivamente no las voy a cumplir, porque el acuerdo no solo era Estados Unidos, Irán, sino que también incluye a la Unión Europea, a Rusia, a otros países cercanos de la zona. Entonces, definitivamente sí encontramos esto. Claro que en este tablero de ajedrez, lo que vamos a encontrar es ese tipo de movimientos, algunos controlados, algunos descontrolados. Y esos descontrolados son, digamos, los de lectura muy delicada, porque en estos movimientos descontrolados es precisamente donde puede entrar algún resquicio en donde definitivamente genere un detonante que se salga de control. Entonces, por ahora tenemos, por ejemplo, el derribo del avión comercial, en donde sí ha tenido efectos de protestas internas en Irán ya, y que se han visto reflejadas en la calle, más las inconformidades alrededor de todo el manejo social y de todo lo que ha provocado también esta gran restricción económica internacional impuesta por Estados Unidos. Pero también quisiera colocar la mirada desde Estados Unidos. Al ser esto un tablero de ajedrez y de ser un proceso de medición de influencia y de poder con expectativa internacional, encontramos precisamente encabezados de esta naturaleza. Irán responde, Estados Unidos tiene un movimiento definitivo alrededor de esto, porque es precisamente este tablero. Ahora bien, pero la respuesta de Irán ha sido fallida, si se ve. Es decir, la respuesta que tuvo Irán hacia el ataque en las bases militares estadounidenses en Irak no generó ningún muerto, y lo que hizo es ocasionar por error la muerte de 176 personas. Sí, no necesariamente fallido aún. Yo creo que alrededor de esto Irán está colocando... Esto, claro, es una estrategia. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. No el derribo comercial. Yo creo que ahí es el paréntesis, ¿verdad? Sino que estos movimientos en donde están buscando generar un poder suficiente como para volver a sentarse con Estados Unidos o con un mundo occidental que le permita la apertura comercial que tuvo entre 2015 hasta 2018, donde sale Estados Unidos. Yo creo que esto es importante reconocerlo, porque pensamos que es simplemente Irán atacando. No, alrededor del histórico, entre esta relación que se tensa y se distensa entre Estados Unidos e Irán, hay un trasfondo muy importante que reconocer, que tiene que ver con dónde está
geográficamente, cuáles son los intereses colindantes alrededor de ello y cuál es el manejo político y el régimen político existente en Irán frente a decisiones, por ejemplo, de la no nacionalización, de la privatización, del uso de las reservas de petróleo, entre otras. Entonces, esto del ataque comercial, evidentemente, sí son de estos elementos que salen de control y que hay que poner atención. Ojo con lo que hace Estados Unidos, porque tiene que ser muy preciso, y ahí es donde las personalidades cuentan. A propósito, vamos a ver declaraciones del presidente Donald Trump sobre la imposición de sanciones a Irán. Nosotros no hemos sufrido ninguna baja, todos nuestros soldados están en seguridad y solamente hemos sufrido daños mínimos en las bases militares. Nuestras grandes fuerzas estadounidenses están preparadas para todo. Irán parece estar bajándose de su caballo. Creo que eso es algo bueno para todas las partes involucradas y para el mundo. En la medida en que nosotros seguimos evaluando las posibles respuestas a las agresiones iraníes, los Estados Unidos implementará inmediatamente otras sanciones económicas de castigo a Irán, y estas sanciones permanecerán en su lugar hasta que Irán cambie su comportamiento. Doctor, con esta equivocación o este error que ha tenido Irán con el arribo de este avión donde han muerto casi 200 personas, ¿se disipa entonces el conflicto que pudo haberse generado tras el asesinato del líder militar Soleimani? No creo que esto acabe con esto. No. Mire, el problema, como lo está señalando, es como muy complicado. Yo diría que no es un juego de ajedrez, es un juego de ajedrez con 4 tableros, en que cada tablero, pero usted tiene que ganar los 4 de un solo, y eso es imposible. Vea, como eso que hay en ciencia ficción de los ajedrezes a 2 tableros, los ponen. Bueno, existe, que se juegan 2 juegos al mismo tiempo, los ajedrecistas ya de primera, ¿verdad? Pues aquí son de 4. En ese sentido esto es muy complicado y muy delicado. Recuerde, la Primera Guerra Mundial, que fue más bien guerra europea, la del 19, terminó el 17, ¿verdad? Esa fue lo que la destapó. Fue un acto de un grupo terrorista, o anarquista en ese caso, cuando mataron al que iba a ser el heredero de un trono europeo, lo matan ahí en Austria, ¿verdad? En Viena, y eso reventó toda una situación que estaba. Entonces, estos actos son sumamente peligrosos. Y en ese sentido, si se vamos a hablar de agresión, yo creo que la primera agresión es cuando a Irán se le lleva a la mesa, se sientan a la mesa con los europeos, los norteamericanos, para decirle no va a tener bomba atómica. Pero a cambio de eso, no van a haber sanciones con usted. Irán entonces dice, vaya pues, y hacen el tratado, que se considera uno de los tratados más importantes de los últimos años. ¿Por qué? Porque le dio estabilidad a una situación muy inestable. Viene el presidente Trump y una de las primeras cosas que hace es salirse del tratado. ¿Por qué? Para demostrarle a su base de que él es fuerte y de que él manda y de que aquí Estados Unidos va a ser grande de nuevo. Y no calculó todas las consecuencias que esto ha traído, porque al retirarse del tratado le vuelve a imponer las sanciones a Irán. Entonces Irán empieza a reaccionar ¿cómo? Con guerra de guerrillas. Y donde Estados Unidos estaba implicado en un campo de guerra como era el Medio Oriente, por toda la guerra que le habían hecho de cambiar gobiernos desde los anteriores, ¿verdad? O sea, de Bush, con la cuestión en Irán, ya, en Irak, perdón. Entonces, en ese cuadro, ¿cuál es la reacción de Irán? Decir, muy bien, si usted se sale, este tratado ya no tiene sentido, yo vuelvo a empezar a hacer mi camino para tener bomba atómica. Eso inmediatamente asusta a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia está pegado a ellos. Y que Irán tenga bombas atómicas, por muy amigo que hoy sea Putin con los ayatolas, no lo aguanta Rusia. Es un peligro. Es tener un atómico a la par. ¿Me entiende? Sí. Entonces, todo esto se ha complicado demasiado,
Y allí yo creo que hay que señalar esto. La política del presidente Trump está en una especie de dilema constante. Por una parte, él ofrece como muestra de decir de que él va a hacer una cosa nueva, irse del Oriente Medio. Y para eso toma algunas medidas un poco como pareciera de eso, como la declaración esta de que retiraba sus tropas, que no retiró propiamente sus tropas, pero sí las retiró de los lugares más de enfrentamiento que había con los yihadistas. ¿Ya? Pero eso creó inmediatamente una cosa tremenda a nivel internacional, porque entonces todo el mundo empezó a pensar que los yihadistas ahora iban a aprovechar. El que aprovechó fue Erdogan de Turquía. ¿Ven? Hace esa medida y ahora entonces viene con medidas más fuertes todavía. Entonces él se está como moviendo entre su promesa de salir del Medio Oriente y darle paz a su país y su promesa de ser un gobierno fuerte y guerrero que impone la paz en el mundo. Por la complejidad que ha descrito de esta situación, doctor, entonces hay elementos suficientes para pensar que eso se podría agravar en los próximos días. Eso se puede hacer. Okay. Eso Dios no lo quiera. Porque el siguiente punto es que, por un lado, Estados Unidos, tener la guerra en el Medio Oriente le sale costosísimo y con ningún resultado positivo hasta ahora. No tiene. Pero también para Irán atacar a Estados Unidos es prácticamente imposible. Ya Estados Unidos tiene la experiencia de Vietnam. Tener la guerra al otro lado del mundo termina siendo un problema interno del país, como fue toda la lucha que se desarrolló en Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam, que terminó en que Estados Unidos, de hecho, en París, en el Acuerdo de París, Estados Unidos aceptó que se acababa su intervención allí y se retiró, y entonces los vietnamitas se recogieron todo. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más de esa entrevista. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. No nos cambien. Mañana con 18 minutos. Continuamos analizando las repercusiones que tiene y podría traer este conflicto que se ha generado entre Estados Unidos e Irán. Desde la parte histórica de contexto hay varios elementos que son importantes analizar, y un punto también es el cambio de discurso, Naida, que hemos visto últimamente con el presidente Donald Trump, una narrativa muy distinta a lo que dijo, por ejemplo, cuando inició con estos ataques. ¿Cómo se puede interpretar esto? Lógicamente es parte de una estrategia, ¿no? Pero también hay que ver este conflicto, si se llega a agudizar, los efectos que traería para la candidatura de Donald Trump a 10 meses. Claro, aquí definitivamente hay varios elementos en juego, ¿no? Uno, por supuesto, el escenario preelectoral, en donde obliga a Donald Trump, que está ahorita en un proceso de impeachment, a verse como una figura fuerte y que responde a los intereses del país que ahorita preside y que busca un proceso de continuidad en el mismo, y que definitivamente lo ha hecho ir como moviéndose alrededor de un detonante potente y emblemático a nivel internacional y en Estados Unidos también, para posicionarlo, ¿no? Yo creo que esto también es parte de esta lectura. Él no puede verse como un presidente débil, no puede darse el lujo de verse como un presidente débil. Ya anteriormente había suspendido un ataque, es decir, había enviado la decisión del ataque y 15 minutos antes retira la orden, no se da el ataque, y eso a nivel internacional e incluso adentro, aunque puede ser una lectura de prudencia, también puede ser toda una lectura de debilidad frente a estos. De hecho,
el presidente Bush había incluido a Irán en algún momento en el eje del mal. Entonces, frente a estas lecturas, frente a estos discursos, ¿cómo se ve Estados Unidos suspendiendo un ataque también frente a Irán? Yo creo que ahí es donde vienen como las lecturas internacionales y los próximos pasos en estos juegos de poder o estos juegos de influencia y de medición de fuerzas, en donde hay una línea también muy delgada, muy delgada. Por eso es que estos temas, no solo desde el profundo respeto que merecen, sino que también reconociendo toda este detonante que hay alrededor de él, se debe manejar con mucho respeto y con muchas pinzas. Justo lo que decía el doctor Zamora, es decir, el detonante de las guerras mundiales definitivamente tienen que ver con precisamente cruzar este tipo de filos, y eso es lo que hay que cuidar. Las potencias como Rusia, como el Reino Unido, como incluso China, entre otras, han llamado al diálogo. Yo creo que eso es importante. Es importante que otras potencias se estén posicionando en torno a lo que está sucediendo y que definitivamente llama a bajar y que se pueda nuevamente regresar a este diálogo que se había iniciado aproximadamente en 2015. Si por una de las cosas también va a ser recordado el expresidente Obama en Estados Unidos, es por haber levantado dos de las grandes sanciones económicas a nivel mundial. Una es Irán, definitivamente, la otra es Cuba. Ambas volvieron a ser instaladas con la presidencia de Trump bajo esta lógica de relaciones internacionales y de política exterior. Entonces, posicionando estas temáticas, creería que el próximo paso del presidente Donald Trump debería de ser más bien en un proceso más de diálogo que no convendría dentro de un contexto preelectoral a su misma política detonar dentro de Estados Unidos diferencias por generarse una guerra. Habría que sopesar, creería que no le convendría a Estados Unidos, aunque dentro del proceso de defensa de su soberanía y de su nacionalidad, de sus nacionalismos, entre otras, no tiene en su discurso y en su saber un afán guerrerista, digamos, en la población, muy adentro. Esto le puede pasar factura a futuro. Sobre estos elementos que están en la mesa, doctor, ¿cómo se explica la política exterior en el Oriente Medio? Y sobre todo, la política exterior también que tiene Estados Unidos, y si hay una definición de esta. Mire, hay una definición, o sea, desde el punto de vista militar, dijéramos. Recuerde, esto hay que verlo, que de lo que se trata es de un caso de un Estado atacando a otro Estado. El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas lo establece claramente. Solo permite dos casos. Uno, si el Consejo de Seguridad lo aprueba que un Estado ataque a otro Estado, siempre que sea para preservar o restaurar la paz. Ese es el primero. Solo hay hay dos casos, uno medio casos, pero el caso es la guerra de Corea. El Consejo de Seguridad autorizó la guerra de Corea y autorizó a Estados Unidos para meterse a esa guerra, junto con sus aliados. Y el otro es cuando un Estado es agredido por otro Estado que tiene derecho de autodefensa. Esos son los dos casos. El problema que estamos hablando que no hay una declaración de guerra entre Estados Unidos e Irán. Hay un hecho, de facto es la guerra entre los dos. Entonces, Estados Unidos usa de medidas preventivas. ¿Ya? Y entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas en que un Estado puede golpear a otro Estado militarmente? Eso es lo que no está nada claro en el derecho internacional. Básicamente, señala que sí es posible hacerlo cuando hay un inmediato ataque que va a venir de parte del otro. O sea, si yo sé que el otro ya está preparado, listo para lanzar el ataque, yo puedo lanzar un ataque preventivo. Esa es una. Y la otra es cuando lo que se trate de impedir que el otro Estado tenga los medios necesarios para atacarme a mí, que esa es la más difícil de entender. Pero en el caso Estados Unidos usó, y así lo ha dicho públicamente, que esta es una medida preventiva, haber asesinado al señor Soleimani. Ya. Entonces, pero aquí es donde viene el problema, y en la conferencia de prensa que hubo en Estados Unidos se mostró con toda claridad.
porque le dijeron, bueno, pero si era una acción preventiva, porque estaban pensando matarnos o atacarnos los iraníes a los Estados Unidos, ¿en qué base, cómo se plantearon? Y entonces ellos dicen, pues no podemos decir nada. Y el único que dijo algo fue Trump en un discurso que echó por allá en no sé qué parte de Estados Unidos, diciendo que los ataques iban a ser a cuatro embajadas de Estados Unidos. Eso no, en ningún caso puede aceptarse como un inminente ataque. Pero porque no se han presentado las pruebas. Porque doctor, no ha presentado ninguna prueba. Y como ya hay experiencia en Estados Unidos de que cuando aún presentando pruebas era pura mentira, el caso que de la guerra de Irak, ¿verdad? Fue de Irak, sí, de Irak, ¿verdad? Que atacaron al gobierno de Siria, perdón, atacaron al gobierno y le hicieron la guerra diciendo que tenía cuestión nuclear, ¿ya? Y eso era pura mentira y eso se ha averiguado ya. Entonces, ese es el problema, que el ataque contra el señor militar que era el tercero en la jerarquía de Irán, ¿verdad? ¿Ya? No tiene justificación desde el punto de vista del derecho internacional. Y se puede calificar claramente, con todo lo que se sabe hasta ahora y hasta donde se sabe, como un acto de agresión ilegal por parte del gobierno de los Estados Unidos contra otro país. ¿Vean? Hay incluso una versión que está circulando por los medios estos que se dedican a hacer análisis y todo esto, porque el problema es ¿cómo es posible que un hombre como Soleimani, que tenía efectivamente una red de grupos y todo, y que sabía en lo que andaba metido, se fue a Bagdad con 3 carros y de manera abierta, ¿ya? La versión que hay ahora es que fue una trampa, que lo citaron allí en Bagdad para empezar a ver de cómo desarmaban las cosas, y que sabiéndolo eso los Estados Unidos, o habiendo provocado eso, los drones entraron a operar y a la salida del aeropuerto lo mataron. Esa es una versión, ¿es cierta o no? Yo no lo sé y creo que nunca lo vamos a saber, pero ha entrado dentro de los análisis ahora debido precisamente a entender cómo es posible que este hombre vaya abiertamente a un lugar de guerra. También se puede entender que de alguna forma confiaba, ¿no? Porque es decir, tenía un proceso de diálogo con Estados Unidos que lo había construido. Por eso, sí, es que ya habían habido diálogos y que entonces lo llamaban a un diálogo en que iban a buscar avances. Bien, pero ahí cometió él un error. De seguridad. Y es un error de seguridad, y un hombre que anda metido en todas esas cosas no puede cometer ese tipo de errores, porque miren los resultados. Bien, tenemos que hacer un corte, pero regresamos en breve con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. No nos cambie. Lo importante es la confrontación. Las acciones militares de este tipo no son suficientes en este caso. Lo importante es que termine la presencia corrupta de Estados Unidos en esta región. Bien, ahí teníamos unas palabras del líder iraní Ali Khamenei, donde pues está de alguna forma describiendo la respuesta de parte de Irán. Naida, ¿qué podemos esperar? Pero antes vamos a hacer un enlace vía Skype con José Ignacio Martínez Cortés. José Ignacio, él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. José, esta tensión entre Estados Unidos e Irán
se tiende a ver, digamos, un tanto lejana, como lo decíamos al inicio, pero también es importante ver los efectos que esto podría traer de agravarse el conflicto en la situación económica de los países y por ende en el precio del petróleo. ¿Ante qué estamos? Porque hemos observado en los primeros días de enero un aumento en el precio del petróleo, pero es más o menos similar al comportamiento que ha tenido a lo largo de 2019. ¿Qué podemos esperar sobre esto de agravarse la crisis? Sí, sin duda, uno de los efectos más importantes que tenemos en torno a este latente conflicto es el incremento de los energéticos. Cabe recordar que América Latina en conjunto es importador neto de energéticos, petróleo, gasolina, más allá de lo que algunos países, México, Venezuela, tienen en cuanto a petróleo, pero en general importan energéticos, y por supuesto que esto estaría impactando el mercado latinoamericano. ¿Qué países sobre todo se podrían ver más afectados en caso de que esta crisis escale aún más en cuanto al tema financiero, pero también la parte del petróleo? Hablamos de América Latina, pero ¿qué otros países podrían verse más, digamos, más impactados por esto? Sí, ningún país escapa de un posible aumento de costos, ya sea de manera directa o indirecta por parte de energéticos, a raíz de que la energía fósil, el petróleo, la gasolina, el gas, repercuten en costos de producción industrial. Entonces, esto estaría repercutiendo en la industria automotriz de Estados Unidos, Canadá, en la industria de autopartes de México, Brasil, también estaría impactando en costos alimenticios como es Argentina, Uruguay, Paraguay, costos de servicios, Colombia, Chile. Vamos, esto es un boomerang en cuanto a la economía internacional, rescatando que en 2020 90 economías están en una recesión global sincronizada, y sin duda este latente conflicto podría también afectar la economía mundial. A ver, estamos observando desde 2019, como usted lo apunta, José Ignacio, una desaceleración en la economía mundial con mayor efecto en algunos países, lógicamente, pero ¿qué podría pasar sobre todo con países como el nuestro, como El Salvador, que crece poco y que tiene una economía dependiente de Estados Unidos? Estados Unidos es el primer socio comercial que tenemos nosotros. Al igual que México, por ejemplo, estarían aumentando los costos industriales en Estados Unidos, y esto estaría impactando en dos sentidos. Uno, los productos de exportación de El Salvador hacia Estados Unidos estarían reduciéndose, y las importaciones que estaría realizando El Salvador de la Unión Americana estarían aumentando, y esto sin duda estaría impactando en el gasto de los consumidores, y esto, sería el peor de los escenarios. A ver, en el caso de las exportaciones, le pongo un ejemplo. En noviembre, El Salvador creció en exportaciones el 0.1%. Estamos hablando de un porcentaje menor, lógicamente, al que se registró al cierre del 2018. ¿Cómo nos podemos preparar países como nosotros ante esta situación que podría agravarse? Sí, mire, lo pongo en este contexto. La economía de Estados Unidos está creciendo en un orden del 2.5%. Este conflicto podría impactarle en medio punto porcentual, lo cual, en cuanto a remesas, en cuanto a detención de importaciones de Estados Unidos de otros países, en el caso de El Salvador, estaría impactando su débil crecimiento. Perfecto, José Ignacio, le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana vía Skype haciendo el análisis económico, por supuesto, porque es una de las aristas que hay que analizar sobre este conflicto que podría escalarse entre Estados Unidos e Irán. Muchas gracias. Pase buen día. Sobre este punto, Naida, ¿cómo valora la parte económica? Porque también es un punto que no podemos dejar de lado sobre esta crisis que estamos observando y los efectos que podría traer a economías como la nuestra. Claro, bueno, también traer a colación que la economía salvadoreña depende mucho de dos factores muy importantes en este escenario, ¿no? Uno, tal cual lo comentaba el ponente anterior, el tema de las remesas, y otro, la gran dependencia de búnker que tenemos, ¿verdad?
Esto puede generar como dos escenarios. El primero de ellos, ojalá que por ahí pudiéramos ir avanzando en materia de política pública, una contención frente a las especulaciones que generan este tipo de conflictos. Yo creo que esto es muy importante, porque prevenir toda la escalada de especulación que se da frente a un posible escenario, que no es que sea ahorita ya determinado como una escalada alrededor de este tipo de sucesos y que han venido tensionando la relación entre Estados Unidos e Irán, definitivamente debe de generar una respuesta hacia países de la periferia como el nuestro. Un país, además, que ha tomado como política exterior tener una profunda dependencia de la política exterior de Estados Unidos. Aquí es bien interesante porque además de la relación abierta con Estados Unidos y de una aprobación tácita alrededor de todas las decisiones que se vengan tomando desde Estados Unidos en El Salvador, también se dirigió la mirada hacia esta gira a Asia. Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado con los tableros que decía el doctor Rubén Zamora. Es decir, la política exterior no es algo para un juego sin escatimar que viene de resultados alrededor de ello. Y este es un llamado precisamente a la política exterior, a quien maneja la política exterior salvadoreña, a efecto de conocer muy bien cuáles serán los próximos pasos frente a estas tensiones. Ahorita El Salvador no ha dicho absolutamente nada, ¿verdad? Y creo que definitivamente frente a ello, posicionarse alrededor de las personas que viven de El Salvador en Estados Unidos en un escenario por el tema, por ejemplo, de erosión de las remesas o trabajar en la contención específica frente a actos especulativos de escalada de precios en alimentos, por ejemplo, entre otros, es fundamental. Se anunció ya para esta semana un aumento del precio de los combustibles, ¿no? De la gasolina en particular, derivados. Entonces, creo que es momento oportuno para que se activen otras tantas instituciones a efecto de que este aumento de la gasolina genere el menor impacto posible en el bolsillo de la población salvadoreña o en las personas consumidoras. Creo que por ahí más o menos el análisis interno. Situándonos en el contexto local y un poco de lo que menciona Naida, doctor, usted ha dicho, no existe una política exterior hasta el momento, que es lo que hemos estado observando en esta gestión del presidente Nayib Bukele. ¿Qué elementos debería tener a su juicio una política exterior definida? Bueno, primero tener un programa. Yo lo que veo de política exterior de El Salvador son únicamente dos cosas. Uno, hacer lo que Estados Unidos le dice que haga. Que es el tipo de relación que ha establecido el gobierno del presidente Bukele con Estados Unidos es un tipo que se conoce en relaciones internacionales como de subordinación. O sea, el que define es Estados Unidos y le dice a El Salvador lo que debe de hacer. Y eso es muy peligroso, porque así como enfrentar a Estados Unidos por parte de nuestro gobierno sería un absurdo total, dado que dependemos de las remesas 20%, que tenemos más de 2 millones de salvadoreños que debemos de proteger, según la Constitución, pero que viven en Estados Unidos y siguen siendo salvadoreños. Entonces, así como eso sería absurdo, ir al otro extremo, que creo yo que es el que está, es de hacer lo que Estados Unidos le dice. Pero ¿dónde están entonces las fronteras? Es decir, para no pasar a un lado La ni al frontera otro. está en que lo primero que hace una política exterior es definir el interés nacional y sus prioridades. Y creo que eso no está nada definido. Lo único definido es, vamos a hacer lo que Estados Unidos nos diga, uno, y dos, vamos a andar por el mundo pidiendo que vengan a darnos ayuda y que nos den inversión. Y más de eso ya no se encuentra ninguna definición de política exterior. Yo creo que un Ministerio de Relaciones Exteriores lo que en este momento tendría que estar haciendo es abocándose a las posibilidades de escenarios. Como no se sabe en qué va a parar esto, entonces uno tiene que trabajar con escenarios. Que esto se vaya pasando, que vaya pasando y que volvamos a una cierta normalidad, dijéramos, en el impacto que nos puede tener. Un escenario, ¿qué haríamos? Segundo escenario, que esto se prolongue en incertidumbre como está ahora. ¿Qué tenemos que tomar? ¿Qué medidas precautorias tenemos que tomar para defender el interés nacional de El Salvador? Y tercera, Dios no lo quiera, es si esto se sigue escalando
qué vamos a hacer los salvadoreños, el gobierno de El Salvador, y en base a eso poder definir alternativas de política que se le presentan al presidente de la República. Pero hasta donde yo puedo saber, nada de esto se está haciendo en este momento. Y el problema es que nos puede, como quien dice, agarrar completamente desarmados y desprovistos de respuestas en una situación que es sumamente volátil. ¿Se está subiendo el precio del petróleo? Sí. El problema es que se puede ir a una escalada. ¿Qué pasa si en el paso de Hormuz, que es donde pasa, creo que es la tercera parte de todo el petróleo que viene para el mundo, y que es, por un lado es Irán, y por otro lado es prácticamente nada. Somalia, que es una cosa muy débil, un país muy débil, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si se cierra el Hormuz? Inmediatamente el petróleo se va a disparar de una manera espantosa, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, pero al mismo tiempo, garantizar Hormuz puede sí ser el siguiente paso para la guerra abierta, porque hay que garantizarlo con fuerza militar. Entonces, ese tipo de decisiones que las ha de estar enfrentando Estados Unidos en este momento, y que la están viendo los países europeos, y de ahí su angustia de que esto se pare y que se entre al diálogo y todo eso, ¿verdad? Son las cosas que nosotros también tendríamos que ver, no en el sentido de que las vamos a cambiar. El Salvador no cuenta en el escenario mundial como para cambiar a ese nivel, pero sí en la medida de poder decir, esto nos va a pegar de esta manera. Internas que podríamos hacer, por supuesto, exacto, para prepararnos mejor. Empezar a ver si vamos a tener reservas, o con quién nos vamos a entender, cómo vamos a hacer, de dónde más podríamos obtener, ¿verdad?, petróleo, porque acuérdese que hay dos dimensiones en el mercado del petróleo y dos precios. El de Europa, ¿verdad?, todos son en dólares, pero el precio de europeo, que va a todo el petróleo, sobre todo el Medio Oriente, y el precio de Texas, que se llama, que es el que nos rige a nosotros, ¿ya? Pero el precio de Rejas, si hay un problema muy serio en el de Oriente, inmediatamente va a subir, ¿ya? O sea, de rebote nos va a caer a nosotros. Nosotros no recibimos petróleo de los países árabes, ¿ya? Nuestro petróleo viene o de Venezuela, creo que ya no viene, ¿verdad?, pero fundamentalmente de Estados Unidos, México, o sea, de esta zona, y regido por este precio. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas y tener los análisis que el país necesita con opciones de qué hacer. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más, con las conclusiones de esta entrevista. Estamos ya en la parte final de esta entrevista. Nos acompaña en el estudio el doctor Rubén Zamora y también Naida Medrano para hacer este análisis de la tensión entre Estados Unidos e Irán. Tenemos 4 minutos, Naida, para poder finalizar. ¿Cuáles serían las conclusiones generales de este conflicto y otros posibles escenarios que no los hemos tocado, que también son importantes analizarlos? En primer lugar, desde esa visión de profundo respeto a lo que implican las culturas y sus diferencias y sus conformaciones, etcétera, llamar a lo que desde la conformación del sistema de Naciones Unidas se ha venido construyendo, es decir, a no llegar necesariamente a una escalada de una guerra mundial que ponga en problemas no solo a la humanidad entera, sino que también todo lo que de colateral significa una guerra de esta magnitud. Entonces, la primera conclusión a la que podemos llegar es esa: sumarnos a llamados permanentes a los que están también ya posicionándose potencias importantes en el mundo para prevenir una guerra. Es decir, las tensiones van a suceder siempre, estas tensiones van a suceder en muchos actores y en el mundo en general, pero es cómo gestionamos también todas estas tensiones que suceden alrededor de intereses y de recursos específicos.
pacíficos. Creo que debemos de ir a nivel mundial avanzando cada vez más hacia esto. Y el segundo, digamos que fue el escenario que no tocamos en el bloque anterior, ojalá no lleguemos al punto de tener que enviar tropas salvadoreñas, ¿verdad?, a Irán. Esperemos que no, es el escenario más lejano. Y pues bueno, definitivamente pedir que no necesariamente sea esa una de las salidas. Enviar a población salvadoreña a que sea de primera fila la que reciba y la que además sea la que muere en un enfrentamiento en el que no necesariamente tiene que tomar un espacio en particular, no sería justo ni para la población salvadoreña, que todavía está tratando de respirar de su propio conflicto, y mucho menos dentro de este entorno mundial. Creería que no es el escenario más inmediato y procuremos que así no sea. Doctor, sus valoraciones finales. Pues mire, yo creo que frente a esto, lo primero es ubicarnos. Ubicar El Salvador frente a esto. Y la base allí es, primero, no somos actores que deciden en esa crisis. Pero sí, segundo, somos actores que sufren los efectos de lo que otros decidan. Esto es como el medio ambiente, ¿verdad? Y el calentamiento global. No lo hemos hecho nosotros, ¿verdad? Pero los efectos sí nos pueden. Por lo tanto, definiendo así nuestra situación, yo creo que lo que se tiene que hacer es, por un lado, lo que yo señalaba, tratar de entender lo mejor la situación y presentar escenarios, posibilidades de escenario. Consecuencias de esos escenarios, el A, B, C o D, los que sean necesarios. Y tercero, ¿qué medidas deberíamos de tomar en A, B, C y D? Yo creo que eso es un papel que el gobierno tiene obligación de hacer. Y el otro papel importante del gobierno es preparar a la población para ello. Aquí pareciera que el gobierno actúa como que no existe lo que está pasando. Y está una gran tormenta por allá, ¿verdad? Y aquí el gobierno como que nos dice, yo creo que no es que tome partido, no se trata de partido, se trata de preparar a la población por si una cosa grave le sucede a la población, para que tenga calma y que tenga confianza que su gobierno de alguna manera va a tratar de protegerlos de las consecuencias negativas de estos actos. No creo que saquemos nada positivo de todo esto, a no ser que se resolviera. Pero resolver 4 guerras de un solo, nunca lo he visto en la historia de la humanidad. Perfecto. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana. Con esto cerramos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo.